en esta computadora. Perfecto. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida formal para todos los que no me conocen, que seguramente hoy son unos cuantos, porque esta comisión es nueva. Yo soy Clarisa de Arce, la secretaria general de la Asociación Abogados del Fuero. El presidente es Nahuel Altieri, seguramente va a tratar de conectarse en algún momento durante la charla de hoy, y si no, los saludo también a todos en su nombre, mientras sigo admitiendo más participantes a la charla. Y para los que no conocen nuestro trabajo, los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales: Twitter, @abogados del fuero, el grupo de Facebook, Abogados del Fuero del Trabajo en Emergencia, en el canal de Telegram, y nuestro canal de YouTube, que tiene un montón de contenido académico, especialmente de derecho del trabajo, también de derecho informático, muchas entrevistas de la actualidad de la justicia en general. Y bueno, ahora vamos a incorporar esta temática con exponentes de primer nivel en esta primer jornada que hoy organizó la doctora Nadia García, nuestra flamante directora de la Comisión de Seguridad Social. Estamos grabando la charla, que se va a subir más adelante al canal de YouTube, y a medida que avance la misma, yo voy a ir compartiendo para aquellos que deseen su certificado de asistencia. Hay un link con una suma simbólica para colaborar con algunos de los gastos de la asociación. Los que quieran el certificado, es lo único que no es gratuito, yo luego lo comparto por el chat. La modalidad de la charla, de temas de actualidad, de seguridad social. Hoy vamos a tener 3 expositores. Voy a disculpar al doctor Alfredo Espinosa, y en su nombre les pido disculpas a todos ustedes, porque hoy no va a poder estar presente por una situación personal, familiar, de aquellas que indudablemente requieren toda la prioridad, y no va a poder estar hoy con nosotros, pero seguramente vamos a convocarlo en otra oportunidad. El doctor Alfredo Espinosa nos queda sin poder brindar su charla hoy. Va a comenzar la doctora Cintia Coturel, que va a referirse a retiro por invalidez y problemática de las comisiones médicas. Luego el doctor Aníbal Paz nos va a hablar de regímenes especiales de jubilación. Y para finalizar, nuestra directora de comisión, la doctora Nadia García, nos va a hablar de jubilación anticipada y la problemática para reunir los 30 años de aportes. Pueden ir trasladando sus preguntas para los participantes en el chat. A medida que cada uno termine, se las vamos a transmitir, como para que sea lo más dinámico posible. Y voy a presentar entonces a la doctora Cintia Cristina Coturel. Ella es abogada, egresada de la UBA en el año 2006 con diploma de honor. Es maestranda en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de UNTREF, con su tesis ya presentada y para ser evaluada. Así que, doctora, mucha suerte con ese trabajo, que seguramente debe estar muy bueno. Y también está finalizando la diplomatura en Derechos Humanos en la Universidad Austral. Durante su carrera como abogada fue meritoria en el Fuero de la Seguridad Social, luego abogada en el equipo de atención de casos de violaciones a los derechos humanos en la Fundación CERPAJ, presidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y cuenta con el ejercicio liberal de la profesión desde el año 2007 hasta la actualidad. Y también es titular de un canal de YouTube dedicado a la difusión del derecho de la seguridad social, con 16.000 suscriptores, así que también invitamos a todos los que no lo hagan a que sigan a la doctora en su canal de YouTube, que la verdad, hoy por hoy es una fuente de información súper valiosa, comodísima, accesible, y el que no aprende realmente porque no quiere. Así que bueno, Cintia, tenés toda nuestra atención. Por favor, les pido que se muteen todos para ser lo más prolijo posible y escuchar a la doctora con toda la claridad que se merece.
Bueno, primero, muchísimas gracias a todas las personas presentes y a las autoridades de la asociación y de la Comisión de Seguridad Social por la oportunidad de estar acá exponiendo, ¿sí? Yo voy a hablar sobre el retiro por invalidez, que es, bueno, justamente el tema de mi tesis, es el tema que más me marcó desde que empecé en la profesión, porque los primeros casos que tuve fueron casos muy complejos de retiro por invalidez, entonces como siempre elijo este tema. Y siempre me gusta empezar hablando con una frase que leí una vez, es que las personas con discapacidad no son sujetos hipotéticamente vulnerables, sino que son sujetos sistemáticamente vulnerados, ¿sí? Si nosotros comparamos con otros grupos sociales, con otros colectivos, son de los últimos grupos a los que se les fueron reconociendo sus derechos humanos, ¿sí? Siempre estuvieron silenciados. En la historia, el abordaje que se le dio a la discapacidad fue en muchas épocas un abordaje de exterminio directamente. Después, a partir del positivismo, empieza un modelo médico en el cual se interviene el cuerpo de las personas con discapacidad, con muchas acciones que son violatorias de derechos humanos porque se experimentó con su cuerpo, se los encerró, etcétera, etcétera. Y parte de ese modelo médico, ¿sí?, todavía continúa plasmado en nuestra legislación, ¿no? Y por último tenemos el modelo social de la discapacidad, que trata de correr en enfoque y de decir que la discapacidad no es algo propio del sujeto, sino que se relaciona con las barreras que la sociedad le coloca al sujeto para desarrollarse e integrarse, ¿sí? Y este debería ser el enfoque que adoptara nuestra legislación y también en cuanto a lo que es el acceso al derecho humano a la seguridad social. O sea, cuando hablamos de una prestación de retiro por invalidez, estamos hablando del mecanismo a través del cual una persona con discapacidad va a acceder a la seguridad social, ¿sí? Y según el criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente en un caso contra la Argentina, así el caso Furlan y familiares contra Argentina, este modelo social de la discapacidad es el que debería receptar toda la normativa que hable o que regule los derechos de las personas con discapacidad. El problema que tenemos nosotros es que el retiro por invalidez tiene otro fundamento, o sea, como está legislado en la ley 24241 y en los dos principales decretos reglamentarios, adhiere más al modelo médico y tiene otros criterios economicistas en cuanto a lo que es el carácter de aportante regular o irregular con derecho, etcétera, ¿sí? Yo cuando empecé a pensar en esta charla hice como una lista de todos los problemas que encuentro en el retiro por invalidez y encontré mínimo 10, y seguramente si todos nos ponemos a tirar situaciones que nos ocurrieron en la práctica, seguramente hay muchos más todavía, ¿no? Principalmente a lo que me voy a referir, que me parece que es uno de los puntos más graves. Yo detecto como 3 puntos más graves dentro de todo esto, que uno es el tema de los casos en los que no se alcanza el 66% de incapacidad según el criterio del baremo, ¿sí? Después, otro problema vinculado con el carácter de aportante regular o irregular con derecho, ¿sí? Después, cómo impacta en ese carácter de aportante regular o irregular toda la situación de informalidad laboral que tenemos en nuestro país y de desempleo, ¿sí?, que genera que un montón de personas quedan excluidas porque nunca van a poder cumplir con ese requisito, y también la situación de los trabajadores autónomos a los cuales se los priva directamente del acceso a este derecho humano en el caso de que no hayan presentado una declaración jurada de salud. O sea, estamos supeditando el ejercicio de un derecho humano a si la persona presentó una declaración jurada ante el ANSES cuando se dio de alta en autónomos o monotributos. ¿Sí? Bueno. Yendo al punto principal al que me quería referir, que es a la situación actual de las personas que no pueden acreditar ese 66% de incapacidad conforme al baremo, ¿sí? Primero quiero distinguir dos situaciones. Una, la persona que realmente tiene una incapacidad total,
pero que aún así, por cómo está regulado nuestro baremo, aún teniendo una incapacidad total, según el baremo podés tener un porcentaje inferior al 66%. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del ACV, está establecido en el baremo que una persona con una hemiplegia severa, es decir, medio cuerpo paralizado, hay un margen de discrecionalidad entre el 40 y el 70% de incapacidad. Entonces la Junta Médica le podría otorgar un 50% de incapacidad a esa persona, ¿sí? ¿Qué posibilidades tiene de trabajar o de conseguir un empleo, ¿sí? O sea, primero, hay situaciones que son una incapacidad total, pero que según el baremo no llegan al 66%. Y por otro lado está el de las personas que tienen una incapacidad parcial, es decir, que podrían trabajar quizás menos horas o en determinadas tareas, pero por las características de nuestro mercado laboral quedan excluidas del acceso a un empleo, ¿sí? Y esto tiene que ver, esto de considerar, si adherimos al modelo social de la discapacidad, que la discapacidad tiene que ver con las barreras que le pone el medio, porque seguramente una determinada discapacidad no va a tener el mismo efecto de exclusión social para una persona en, no sé, en una provincia en la que está en un ámbito rural, que si está en un país del primer mundo en Europa, ¿sí? En el cual tiene acceso a un montón de servicios, etcétera, y a otro tipo de trabajos, ¿sí? Entonces todo eso habría que valorar, ¿sí? Lamentablemente, la Corte Suprema hace pocos años cambió su criterio, ¿sí? En la causa Sosa-Raúl, y hace una aplicación estricta del baremo. Es decir, que si la persona, según el baremo, no llega a un 66% de incapacidad, no se le otorga el retiro por invalidez, ¿sí? Estuve leyendo este fin de semana, este año, solo este año, la Corte Suprema le aplicó una plancha, digamos, una sentencia igual a más de 70 casos de retiro por invalidez, ¿sí? Muchos de ellos eran provenientes de la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que les había concedido el retiro por invalidez. Y, a ver, estas personas venían de todo un camino de Comisión Médica Central, Cámara Federal de la Seguridad Social, y después ANSES interpuso un recurso extraordinario ante la Corte, o sea que venían de años de litigio, y la Corte Suprema a todos les aplicó la misma sentencia. No son sentencias todas dictadas el mismo día, pero es como un modelo, y a todos le denegó el acceso al retiro por invalidez sin entrar a analizar el caso, o sea, con una frase diciendo que esto guardaba similitud con el criterio del caso Sosa-Raúl, ¿sí? Con lo cual, esto ya de por sí, uno lo ve y es muy preocupante, porque ahora les voy a mencionar un caso específico, porque yo entré a ver expedientes, ¿sí? Vi un caso de una docente, que este es el que me pareció el peor. Todos eran de personas que tenían más de un 40 o más de 50% de incapacidad laboral según el baremo, ¿sí? Este es un caso proveniente de la Sala 3, la Sala María Rosana contra ANSES. El caso fue iniciado en la Cámara Federal de la Seguridad Social en el 2014, ¿sí? O sea, tardó 7 años en que la Corte Suprema le rechace el retiro por invalidez. No sé en qué año lo habrán iniciado en ANSES, ¿sí? O sea que más tiempo seguramente. Aplicando el criterio, bueno, del cuerpo médico forense, le otorgaron un 57% de incapacidad laboral, que si no aplicáramos la fórmula Baltasar, llegaría a un 63%, o sea que es muy cercano al 66%, ¿sí? Y esta persona tiene, les leo las patologías: neurosis depresiva grado 2-3, secuela de mastectomía subradical derecha, hipertensión arterial estadio 2, limitación funcional de columna cervical. Y todo esto el cuerpo médico forense determinó que era incompatible con la actividad docente, que era la actividad que realizaba. Esta persona, por lo que vi en el caso, este año cumplía los 60, entonces quizás
hizo todo este camino de años en los que no sabemos de qué vivió, para quizás llegar a jubilarse a los 60, ojalá que se haya podido jubilar, ¿no? Pero la verdad que esto lo veo y es bastante preocupante, porque y hasta es violatorio de derechos, porque esta sentencia que se aplica a todos los casos tampoco es una decisión razonada, fundada, sino que no tiene relación con el caso en particular, ¿sí? Cuando hay una persona con una situación de discapacidad severa, ¿sí? En este caso está reclamando un derecho alimentario, y yo digo, si esto fuera un caso de alimentos que reclama contra un familiar, ¿cómo actúa la justicia? ¿Sí? O sea, seguramente la justicia no actuaría de una manera tan arbitraria, rechazándoselo sin entrar a ver los fundamentos. Y acá claramente es porque esto es un costo para el Estado, ¿sí? Pero esto, digamos que termina generando otra violación a los derechos humanos, no solo al derecho humano a la seguridad social, sino también al derecho al plazo razonable, ¿sí? A tener una decisión fundada, ¿sí? A la tutela judicial efectiva, ¿sí? Por eso quería recordar lo que le dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la República Argentina en la resolución de supervisión del cumplimiento de la sentencia del caso Fontevecchia, que justamente lo que dijo es que las sentencias del máximo tribunal también pueden generar responsabilidad internacional al Estado, ¿sí? Yo creo que acá habría que evaluar en estos casos, ¿sí? Igual hay que ver si una persona que pasó por todo este camino después quiere o está en condiciones de seguir, pero yo creo que acá habría que ver una vía ya internacional para solicitarlo, no sé si en el sistema interamericano o en el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero evidentemente, o sea, esto es una situación que es muy grave, le impide acceder al derecho a la seguridad social a muchísimas personas, ¿sí? Que quedan desprotegidas, no tienen de qué vivir. E incluso cuando se producen estas situaciones de discapacidad severa, ¿sí? Esto seguramente ustedes lo vieron con sus clientes, yo lo vi con los míos que están pasando este camino, muchas veces hasta se termina desintegrando la familia de la persona, y esta persona, no sé, la pareja, sea hombre o mujer, lo deja porque no soporta esto, se rompe la familia, ¿sí? Esto lo dijo la Corte Interamericana en el caso Furlan también, que les recomiendo que lo lean. O sea, se produce toda una violación sistemática de los derechos de la persona. Y tengo varios clientes con estas situaciones que son personas de 40, 50 años que tuvieron que volver a vivir con los padres porque directamente se quedaron sin pareja, sin familia, se rompió el vínculo con sus hijos, etcétera, y no tienen de qué vivir. Y su única expectativa es llegar a los 65 años y con suerte cobrar la pensión universal al adulto mayor, si es que sigue existiendo en ese momento, ¿sí? Bueno, no sé cómo voy de tiempo, ¿sí? Los otros dos temas que quería mencionar, que los voy a mencionar muy sucintamente, era el tema del carácter de aportante regular o irregular con derecho, que también tenemos una cuestión, que es que la Corte Suprema ya en el 99, en el fallo Villalobos, dijo que el hecho de que se cuente el plazo para la regularidad desde la fecha de solicitud del beneficio, ¿sí? Es arbitrario, pero, a ver, hace 22 años se declaró que esta norma es inconstitucional, pero nunca se modificó. Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar un retiro por invalidez, ANSES sigue aplicándolo porque está vigente. Entonces, el único camino que le queda a una persona que es aportante regular, que no es aportante regular, es iniciar un juicio contra la ANSES que va a durar años también, ¿sí? Y bueno, por último, lo que ya mencioné es el tema de los trabajadores autónomos, ¿sí? Que tienen este requisito del decreto 300 del 97, que es la presentación de la declaración jurada
y si no la presentan, también ANSES les deniega el inicio del trámite, o sea que tendrían que ir por la vía judicial. Bueno, espero, creo que ya hablé los 15 minutitos, así que bueno, le doy la palabra a las personas que continúan y después si quieren hacer alguna pregunta, quedo a disposición. Muchas gracias. Clary, sí. si me dejas agregar algo antes de ver si tienen alguna pregunta, además de compartir todo lo que dijo Cintia, obviamente. Volviendo al fallo Sosa, en el que si uno lee el fallo Sosa, la Corte lo que dice es, el artículo 48 es claro y por eso exige el riguroso porcentaje del 66% de incapacidad física o intelectual. Yo les pido a todos los que están escuchando que lean el artículo 48. Porque para mí es claro, pero no en el sentido que le da la Corte en el fallo Sosa. Si uno lee el artículo 48, dice que lo que requiere la persona para obtener el retiro es una incapacidad absoluta. Punto. La que se presume si la persona tiene un 66% de disminución física o intelectual. Son dos conceptos distintos. Una cosa es que tenga una incapacidad absoluta, como bien dijo Cintia, que en muchos casos hay una incapacidad absoluta, pero no se alcanza el porcentaje del 66%. Lo que el artículo 48 está diciendo es requiere una incapacidad absoluta. La voy a presumir si esa incapacidad o esa disminución es superior al 66%. Pero nada impide que una persona con una incapacidad absoluta pruebe, porque no se presume, que es imposible continuar con la actividad laboral. Por eso, sinceramente, yo cuando leo el fallo Sosa y dice el artículo 48 es claro, es clarísimo, pero no en el sentido que la Corte le dio al fallo Sosa. Y lamentablemente, como bien dijo Cintia, hoy son una plancha en la que todo termina como Sosa, y sinceramente es seguir remando y remando. Y a veces, como decía Cintia, las situaciones que vemos son terribles. Lo bueno y lo positivo para decir es que la Cámara, hay una esperanza en la Cámara viene apartándose del fallo Sosa, así que bueno, a quienes nos escuchan no pierdan las esperanzas, pero por eso quise decir esto. Hay artículos en la ley publicados en los que yo vengo sosteniendo esta situación, que pueden ser consultados e incluso los pueden citar, como para seguir insistiendo en la jurisprudencia para poder tirar abajo el fallo Sosa. Muchas gracias, colegas. La verdad que venimos con una tendencia de la Corte en nuestras áreas de incumbencia muy preocupante. Pero bueno, tratamos siempre, por supuesto, de hacer que las cosas avancen con los planteos correspondientes, y para eso estamos acá, ¿no? Con sus exposiciones, sus observaciones. Una vez escuché a un docente decir, el derecho avanza en la medida que los abogados hacemos planteos. Y la verdad que me encantó, y siempre que puedo también lo transmito, porque me parece que así es, o al menos así debe ser, y es nuestra función, ¿no? Bueno, muchas gracias a la doctora Coturel, y sí, un aplauso para ella. Excelente. Discúlpenme que estoy acá admitiendo algunas personas más, la verdad que somos un montón. Felicitaciones, Nadia, por la convocatoria. Bueno, voy a presentar ahora al doctor Aníbal Paz, que tiene un currículum realmente muy extenso, así que voy a tratar de abreviar. El doctor es, bueno, por supuesto, abogado, asesor laboral, sindical, previsional de sindicatos, colegios profesionales, universidades, organismos de previsión social y empresas. Desarrolla asesoría en asuntos universitarios, gremios y federaciones docentes, negociación de paritarias generales y particulares, convenios colectivos, derechos docentes, concursos, etc. Es asesor de universidades y obras sociales universitarias, también sectores preuniversitarios y no docentes, y asesora también en procesos electorales sindicales. Fue asesor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia de Córdoba para armonización, sector docente y capacitaciones. Asesor en la Comisión de Seguimiento e Interpretación del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios y Preuniversitarios, Convenio Colectivo de Trabajo, Decreto 1246 del 2015. Es columnista del suplemento Leyes y Comentarios de Comercio y Justicia, entre otros, publicista de Semanario Jurídico, temas de derecho laboral de Editorial Repar, Editorial Microjuris, Albremática e IJ Editores. Diplomado en Derecho de la Seguridad Social y particularmente experto en regímenes docentes y demás regímenes especiales.
Docente de posgrado en especialización Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba. Diplomatura en Derecho de la Seguridad Social y del Trabajo también de Córdoba. Corríjanme si me equivoco, alguna sigla de universidades que no sean de mi conocimiento. Director del Seminario de Reajuste de Previsión, expositor y disertante en el Diplomado de Gestión Previsional COFEPRES y en numerosos cursos y jornadas. Es asesor también de ONGs ambientalistas, desarrollando esta actividad pro bono. Felicitaciones, doctor, esa es la gente que nos gusta mucho. Perdón que acá hay una persona más para admitir. Y director de Asesoría Legal y Auditoría Interna de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario Santa Fe. Y bueno, algunas cosas más, pero ya, responsable de websites y redes sociales. Y acá no llego a leer, doctor, si lo quiere aclarar usted, se lo agradezco. La verdad que un currículum impresionante, seguro que su disertación va a estar a la altura de su currículum, y espectacular poder contar con alguien especialista en convenios y jubilación docente, que siempre es un tema que trae muchos problemas, y bueno, realmente es un nicho del mercado jurídico poco explotado. Así que, doctor Paz, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación, ha sido demasiado extensa, no ha meritado tanto, nos tenemos que manejar con soltura, no pasa nada, estamos entre colegas abogados suficiente, no hace falta tanta presentación. Tengo acá unos temas de novedad, digamos, unos temas recientes de todo lo que tiene que ver con los regímenes especiales, que es un poquito el área que a mí me gusta, y entonces hice una recopilación de las distintas reformas previsionales que se han dado a lo largo de este último tiempo, que normalmente han sido tocadas por los medios o por la doctrina jurídica desde la óptica del desde la óptica del régimen general, de la ley 24241, enfocada en los trabajadores dependientes. Pero claro, todas las modificaciones que se hacen al régimen general, a la pauta de movilidad, según la secuencia normativa de leyes 24.463, 26.417, 27.426 y los DNU del 2020, la 27.609, también impactan de manera indirecta en los regímenes especiales. Esto es algo que pasa por alto a la enorme mayoría de los previsionalistas, lo cual para mí es un error. Necesitamos profundizar en estos temas, así que si Clarice me permitís compartir una pantalla, yo hice una pequeña PowerPoint como para acompañar, porque suelen ser temas que para el que no ha hecho nunca regímenes especiales, ustedes se van a marear, se van a cruzar los ojos, le pido disculpas, pero para aquellos que ya tengan alguna experiencia va a resultar de mucha utilidad, y les voy a dejar, por supuesto, el material a disposición para el que lo necesite. Buenísimo. A ver si podemos compartir. Sí, ya Aníbal, ya estás habilitado, y respecto al PowerPoint que estás presentando, para que sepan los participantes, siempre lo compartimos debajo del link del video en YouTube, así todos lo pueden ver y descargar desde ahí. Bueno, arrancamos entonces. La primera aclaración que me gusta hacer siempre, porque siempre hay algún profesional que no está bien metido en el tema, es que hay que hacer una distinción terminológica. No es lo mismo régimen privilegiado que régimen diferencial que régimen especial. ¿Por qué me gusta remarcar esto siempre? Porque nos hemos mal acostumbrado a que nuestros funcionarios de cualquier jurisdicción, de cualquier nivel, de cualquier gobierno, cometen el error de tratar a los tres sistemas como sinónimos cuando anuncian medidas. La prensa replica esos errores, la gente no entiende nada, y muchas veces eso lleva a errores tanto a los beneficiarios de esos regímenes como a nuestros colegas. Entonces, la primera distinción es que hoy vamos a hablar de los regímenes especiales. ¿Cuáles son los regímenes especiales? Aquellos que el Estado ha considerado aplicar a ciertos sectores o ciertas actividades que por determinados motivos históricos, socioculturales, ha considerado relevantes para la sociedad. Son esos que estamos mostrando aquí. La diferencia con los regímenes diferenciales es que los especiales otorgan un haber jubilatorio diferente, una tasa de sustitución diferente, que es el famoso 82% o el 85%, y ya vamos a ver otros detalles. Mientras que los regímenes diferenciales, lo único que hacen es bajar la edad jubilatoria, bajar la cantidad de años de servicio,
para premiar aquel esfuerzo que hace el trabajador que desarrolla su actividad laboral en tareas penosas, riesgosas o insalubres. Pero el haber se calcula conforme a la ley 24241 y están sujetos a la pauta de movilidad de la ley 24241 del régimen general, según la secuencia normativa que les comentaba hace un ratito. Los regímenes especiales, en algunos casos, tienen una pauta de movilidad especial, un índice propio, y algunos otros no tienen índice propio y se basan en la movilidad general. Entonces, esta primera distinción es fundamental. ¿Por qué? Porque nos hemos mal acostumbrado, como yo les decía, a que todos han sido englobados dentro de lo que se llama regímenes de privilegio, cuando no es así. Régimen privilegiado técnicamente es aquel que se otorga por una actividad no contributiva en el ejercicio, o a veces contributiva, pero por el ejercicio de un cargo de planta política, por un breve lapso de tiempo. ¿Cuáles serían estos regímenes privilegiados? Por ejemplo, el que existió en su momento para legisladores, que con solo a lo mejor un mandato se jubilaban con un haber superior. Hoy, técnicamente, no existe ningún régimen privilegiado, con excepción de presidente y vicepresidente de la Nación, en el sentido que yo lo he expresado. Los demás son todos regímenes contributivos, y si bien tienen tasas de sustitución mayores al haber general, y a lo mejor digamos, el sentido común dice, son de privilegio en el sentido de que cobran haberes muy altos, no son privilegiados en el sentido técnico de definición que aquí nos importa. Entonces, habiendo hecho esta distinción, que nos va a servir para el resto de la exposición, avanzamos. A lo largo de estos últimos años ha habido muchas reformas. Una de ellas es la de la movilidad, y la movilidad ha impactado, por supuesto, en los jubilados del régimen general, pero también impacta de manera indirecta en los regímenes especiales. Los regímenes especiales son, tenemos aquí listados, los primeros 5, de la A hasta la E, son los verdaderamente especiales, mientras que los que están mencionados en F, G y H participan de las características de ambas cuestiones. Por eso están nombrados aquí, pero en realidad serían más bien diferenciales. Pero tienen algunas cuestiones técnicamente que hacen al régimen especial. Por ejemplo, que otorgan haberes superiores a la ley 24241 con una tasa de sustitución diferente. Hoy no vamos a entrar en ese detalle. Pero sí la novedad, y justamente esto es lo que es motivo de esta conversación, es el inciso I. Hace muy poquito se sancionó el régimen de trabajadores contratistas viñateros de la ley 27643. Erróneamente, la ley refiere a este régimen como especial. Sin embargo, no es especial, sino diferencial. Está listado aquí justamente porque estamos hablando de este tema, pero tengan presente lo que les mencionaba recién. Hay errores de técnica legislativa que nos llevan a esta conclusión. En este caso, un régimen que es diferencial es calificado como especial. Dentro del régimen de investigadores científicos y tecnológicos, nos encontramos con novedades en el último tiempo que ha sido ampliado. Fíjense qué contrariedad. En los últimos años se viene hablando de restringir los regímenes especiales. ¿Por qué? Porque otorgan haberes mayores al promedio, porque supuestamente no son sustentables o sostenibles financieramente si uno los considera en sí mismos, en cuanto a la relación de aportantes y beneficiarios. Pero el régimen de investigadores ha sido ampliado, y ha venido siendo ampliado constantemente desde hace ya, por lo menos desde el 2018 a la fecha, en 4 oportunidades. Hoy traigo las últimas 2 modificaciones, que son de este año. Una de las principales novedades es que el personal de apoyo a los científicos del CONICET han sido finalmente incorporados al régimen de investigadores. Esto viene a salvar una injusticia, porque la carrera de investigador en el CONICET, en el estatuto escalafonario, tiene dos carreras, la de investigador principal y la de personal de apoyo a la investigación. Este último grupo, el personal de apoyo, no había sido incluido en la norma, sin embargo, efectuaban siempre el aporte diferencial del 2% que los incluía en el régimen. Entonces, esto generaba una inconsistencia, una injusticia clara. Después de mucho tiempo, finalmente se incorporan al régimen aquellos trabajadores que se desarrollan ahí taxativamente enunciados. Para calificar al régimen se les exige, por supuesto, el aporte diferencial. Y luego tenemos la resolución 669, también de este año, que, digamos, reglamenta o viene a definir el alcance dentro del escalafón de cada una de las instituciones que ustedes ven allí enunciadas, que quedan comprendidos dentro del régimen. Porque si bien estos regímenes ya estaban incluidos, estas instituciones ya estaban incluidas dentro del régimen, no estaba del todo claro cuál era el alcance dentro del escalafón del personal comprendido dentro del ámbito subjetivo de aplicación del régimen del decreto 160. Entonces,
como les decía, el único régimen especial que se viene ampliando es el de investigadores. ¿Por qué? Porque al haber sido establecido como una norma taxativa, había dejado mucha gente por fuera. Esa gente por fuera, esos sectores que quedaron por fuera, a través de muchísimos años, litigios y presentaciones de tipo colectivo, fueron generando la inclusión en el régimen, tal vez por vía de excepción. Entonces, la normativa del Ministerio de Trabajo viene recogiendo parcialmente esos avances para que queden incorporados dentro del régimen. Dentro del régimen de investigadores tenemos otra novedad, y acá es donde empiezan las complicaciones. Hasta ahora es simplemente una digamos, descripción de normas que establecen nuevos regímenes. Pero acá vienen los problemas. Todos sabemos que la PBU es la prestación básica universal y se supone que es del mismo valor para todos, ¿o no es así? Pero en Argentina pasan estas cosas. En Argentina tenemos dos PBU. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso, doctor Paz? ¿De qué nos está hablando? Bueno, muy bien, vamos para atrás. Yo les dije que las modificaciones al régimen general o a la movilidad general tenían impacto dentro de los regímenes especiales. Este es uno de esos casos. ¿Por qué? Porque si bien el régimen de investigadores tiene una tasa de sustitución que equivale al 85% del cargo que ejerce el investigador al momento del cese, se liquida de una forma muy rara, una forma exótica. Se liquida con componentes PBU, PC y PAP, más un suplemento de investigador científico. Ese suplemento de investigador científico viene a representar la diferencia existente entre el haber calculado según la ley 24241 y el 85% del cargo ejercido por el investigador al momento del cese. Es una complicación innecesaria que tiene su razón histórica, porque cuando se sanciona el decreto 160 no existía la ley de movilidad, por ejemplo, pero es una complicación innecesaria que hasta el día de hoy no se ha corregido, porque podría liquidarse con un solo haber, tal como se hace en el régimen de los docentes universitarios, por ejemplo. No sé si les habrá tocado algún caso de estos dos regímenes. El régimen de los investigadores se liquida de esta manera, mientras que el de los universitarios tiene un solo ítem que dice haber. Pongamos un ejemplo en números. Si el investigador gana 100.000 pesos, su haber es 85.000 pesos. Si se trata de un universitario, es 82.000 pesos. Eso se puede liquidar en un solo componente, pero no, aquí se liquida de esta manera. Pero entonces, ¿cuál es el problema que trae aparejado esta situación? Que la PBU, la PC y la PAP evolucionan según la pauta de movilidad general. Este régimen, todo, evoluciona según la pauta de movilidad general. Salvo en marzo de 2020, cuando se sancionó el decreto, el DNU 163, todos recordarán la problemática de ese momento, la PBU evolucionó un 2,3% para marzo del 2020, mientras que el haber de los investigadores evolucionó un 9,38%. Ese 9,38% evidenciaba digamos, la movilidad no cubierta por el DNU correspondiente al tercer trimestre del 2019. O sea, ese 9,38%, que también se aplicó a otras variables, es testimonio del ajuste que implicó el DNU para el resto de las jubilaciones, porque omitió considerarse ese periodo. Pero más allá de eso, aquellos jubilados que les dieron el 9,38, que son los universitarios, no percibieron la suma fija que se dio en marzo del 2020. Entonces, desde marzo del 2020 hasta marzo del 2021, aquellos jubilados del régimen general vieron como su suma fija de 1.500 pesos fue evolucionando conforme a los distintos DNU hasta llegar a marzo del 2021 con la nueva ley. En marzo del 2021 se produce la absorción de la suma fija, parte en la PBU y el resto pro rata entre PC y PAP. ¿Qué sucedió? Como los investigadores ya tenían incorporado dentro de su PBU ese 9,38%, digamos, no dentro de su PBU, dentro de su haber, tenía incorporado ese 9,38, mientras que al resto le habían dado 2,3, en marzo no recibieron suma fija, y entonces en marzo de 2021 no tenían suma fija para absorber dentro de la PBU. Entonces, ¿qué sucedió? Ustedes lo ven allí con claridad, donde dice marzo 8,07. La PBU para febrero era 8.144,14. En el régimen general se absorbieron, creo que eran 570 pesos a la PC, a la PBU, y quedó en 9.400.
Y sobre eso se aplicó la movilidad. Mientras que para los investigadores se aplicó directamente el 8,07 directamente sobre los 8.144, sin absorción de la suma fija, lo cual se ha transmitido el error hasta el día de hoy. Entonces hoy, si ustedes abren la liquidación de cualquier universitario, nos vamos a encontrar con que están cobrando una PBU de 11.090, cuando la PBU, que debería ser universal, es de 11.858. Y ustedes me dirán, ¿y esto por qué no se ha solucionado? No sé, la verdad que debe ser que alguien no lo ha planteado convenientemente, porque se soluciona muy fácil. Se soluciona tal como se hacía en todas las movilidades del régimen del docente del decreto 137. ¿Cómo es esto? El decreto 137 para los docentes establece PBU, PC, PAP más suplemento docente, pero la diferencia es que ellos tienen un índice de movilidad distinto, que es el RIPDOC. Pero el RIPDOC es semestral, la movilidad es trimestral. Entonces, en junio y en diciembre de cada año, tenemos movilidad general, pero no movilidad por RIPDOC. Entonces, ¿qué sucedía? El suplemento de docentes servía de ajuste de esa variable, porque la PBU evolucionaba, pero el haber tenía que quedarse quieto para esos mensuales. De la misma manera ocurría en marzo y en septiembre de cada año. En los docentes nos encontramos con que RIPDUN evolucionaba de una manera y la movilidad general de otra. Entonces la PBU debía evolucionar conforme a un índice y el haber total conforme al otro. Entonces, de esa forma, el suplemento de investigador, el suplemento de docentes significaba el ajuste. Cuando evolucionaban con distintas pautas, se ponía o se sacaba del suplemento lo que le faltaba para empardar la movilidad que correspondiese. De esa manera, todo el haber evolucionaba correctamente. Hoy, ese mismo mecanismo se podría aplicar aquí y no se ha aplicado. No salió nunca una circular que así lo aclarase. Y entonces, al día de hoy, nos encontramos en un país donde para la prestación básica universal nos encontramos con dos valores, lo cual es una inconsecuencia. Hablando de RIPDOC, tenemos una novedad también en el RIPDOC. El RIPDOC es la remuneración imponible promedio de los docentes, aplicable a los jubilados del decreto 137. ¿Cómo se calcula el RIPDOC? Se calcula como la evolución de la masa de remuneraciones del sector docente, contrastando un semestre contra el otro. Se aplica de manera semestral, como yo les decía, pero en este caso, para diciembre de este año, se aprobó excepcionalmente un aumento para diciembre a cuenta de lo que correspondería en el RIPDOC de marzo. Ustedes lo tienen allí, sé que ya se aprobó y se oficializó que los docentes van a cobrar excepcionalmente un 14,61% en diciembre. Este 14,61% equivale entonces a la masa de remuneraciones del sector del trimestre que va de julio a septiembre de 2021 con relación al primer semestre. Es decir, pasó a ser como una especie de movilidad trimestral. Pero como es excepcional, se supone que en marzo van a pagar lo que falta y volvemos a la movilidad semestral. Ahora, volvemos a señalar un puntito sobre la influencia de la movilidad general o de las reformas de la movilidad general en un régimen especial. ¿Cuál sería este? Hasta la ley 24.617 teníamos movilidad especial por RIPDOC semestral y movilidad general semestral. Cuando nace la 27.426, que pasa la movilidad general a trimestral, se desarticula una característica que tenía este régimen del RIPDOC. ¿Cuál era esa característica? Que en marzo de cada año comparaba el índice RIPDOC con la movilidad general y permitía tomar de septiembre a cuenta los puntos que le faltasen en marzo para equiparar la movilidad general. Y entonces en septiembre se devolvía. ¿Qué permitía esto? Permitía adelantar o incorporar antes, a lo largo del año, en el salario, algunos pesitos más que impactaban en el primer medio aguinaldo y por supuesto en el segundo aguinaldo. Esto se aplicó siempre hasta que se sanciona la 27.426. A partir de ahí se impide la comparación de marzo a marzo porque estaríamos comparando trimestres contra semestres. Esto no se corrigió, se podría haber corregido también por la vía reglamentaria, y al día de hoy la ley 27.609 tampoco corrige esta situación. Los docentes han perdido esos pequeños puntitos porcentuales sin que nadie lo haya advertido, pese a que yo me he encargado de hacerlo conocer por donde he podido, pero bueno, nadie lo ha advertido. Tengo, para aquel que le interese, un Excel donde se establece con claridad, de acuerdo al monto, cuánto puede perder cada jubilado por esta falta de comparación, que no es mucho, pero en un contexto como actual,
cualquier diferencia es mucha. Al mismo tiempo, esto que yo les decía que entonces que es un adelanto a cuenta para diciembre de este año, es una novedad de medias, porque ya este mecanismo de adelanto a cuenta ya se permitía. A eso quería llegar. Luego tenemos lo que es la movilidad por RIPDUN. La movilidad por RIPDUN se aplica a los docentes universitarios. Aquí también nos encontramos con una novedad que se aprobó, que se publicó hace muy poquito, la resolución 732, que también permite un adelanto en diciembre a cuenta de lo que corresponda en marzo. Aquí hay una diferencia con relación al RIPDOC. No se calcula sobre las masas de remuneraciones del sector docente, sino directamente se traslada a los pasivos los aumentos que han percibido los activos en un semestre. Por ejemplo, para septiembre de 2021, los universitarios percibieron los aumentos habidos por los activos en el primer semestre del 2021. Es decir, se compara la evolución salarial, semestre contra semestre, pagadero el semestre siguiente. Esto que parece un trabalengua, en realidad no lo es. Yo estoy hablando muy rápido, a lo mejor se confunde, porque tengo poco tiempo, pero después se puede aclarar sin ningún problema. Ahora bien, aquí me surge una duda, porque la prensa, bueno, todos lo conocen, el periodista Bermúdez de Clarín ha informado un 8,77% de aumento. Esto no está oficializado. No sé cómo llega a esa cifra, porque los aumentos que tuvieron los salarios de los activos ha sido 4% en agosto y 6% en septiembre. A mí me da 10. Si lo hiciéramos acumulado, sería 10,12. No sé de dónde salió ese 8,77. Se me ocurre a mí que al calcularse RIPDUN, Bermúdez normalmente no le erra con estas cuestiones, tiene información, siempre accede antes que el resto a la información. Entonces, debe ser que esa información se va a oficializar. Pero aquí yo veo un problema, porque ese 8,77 entonces no refleja un aumento retroactivo que han percibido los docentes. Entonces aquí vamos a encontrarnos con una situación, tanto para los activos como para los pasivos, que hay 2 puntos y algo porcentuales que no lo han cobrado o que no lo van a cobrar ahora. Entonces, estas son las novedades para el régimen de universitarios. También hay novedades. Ustedes ya conocen el reconocimiento provisional por hijo, ya no vamos a hablar de eso, pero también impacta en los regímenes especiales. ¿Por qué? Porque solamente se permite el reconocimiento de hijos a los fines del PBU. Pero todos los regímenes especiales que vimos con anterioridad, solo algunos exigen derecho a PBU, no todos. ¿Qué pasa con los docentes si piden 25 años de servicio? Bueno, no exige PBU, pero entonces no está previsto que se prorratee, por ejemplo, ese hijo. Según mis cálculos, se debería reconocer para un régimen de docente 10 meses de servicio por cada hijo. Esa sería la prorrata adecuada. Pero eso no está previsto, entonces existe un universo de mujeres beneficiarias de regímenes especiales que están excluidas del reconocimiento por hijo. Lo que nos lleva a sostener algo que también le he leído a la doctora Nadia, que dice algo parecido, que no se reconocen ni todas las tareas de cuidado, ni se reconoce a todas las mujeres que efectúan tareas de cuidado, entonces la norma, que si bien va en un sentido correcto, se ha quedado corta en muchos sentidos. También nos encontramos con otro tipo de consecuencias no deseadas. Fíjense, las investigadoras, las científicas, las magistradas, las funcionarias del Poder Judicial y las diplomáticas, todas exigen derecho a PBU. A todas ellas entonces se les permite el reconocimiento de hijos para esos fines. Ahora bien, en el caso de estas mujeres, ninguna de las cuales es vulnerable a simple vista por el tema de los ingresos, la carrera especial que tienen y la función social que cumplen, sin embargo, ninguna de ellas penaliza en el haber por hacer uso del reconocimiento por hijo. Ninguna penaliza en el haber. Mientras tanto, el resto de las trabajadoras, cuando accede al beneficio a través del reconocimiento de hijos, penaliza en el haber. La doctora Nadia asiente. ¿Me entendió alguien, por fin? ¿Alguien ha entendido lo que estoy explicando? Yo sé que es difícil. No lo vamos a explicar ahora, vayan a la 24:41, porque si no se me hace largo. Tengo poco tiempo y quiero hablar de muchas cosas. Pero entonces, esto es otro problema. Esta es una de las consecuencias indeseadas que tiene la norma. La verdad es que se reconoce a unas beneficiarias de regímenes especiales, lo que a otras no. No penalizan en el haber las que en todo caso deberían penalizar y no al revés. Entonces esto también es un problema. Bueno, la doctora Cintia recién hablaba de
de la regularidad de aportes. Aquí también hay otro problema. La licencia de maternidad, el estado de excedencia, esto también impacta en la regularidad. Yo los dejé, estábamos en buenas manos con Cintia, no voy a entrar en el RTI, pero quiero sí señalar una cosa, que en los regímenes especiales también se conduce a situaciones indeseadas. Por ejemplo, porque se exige que la mujer trabajadora, luego del reingreso a la actividad, luego de la licencia o de la excedencia, retorne a la misma actividad que venía desempeñando antes de entrar en goce de esa licencia. Esto tiene muchos problemas. Uno, para los que hacemos sindical, limitación al derecho sindical, limitación a la libertad de negociación colectiva. ¿Por qué? Porque impone un límite en el tope del 183 de la LST. Bien, vayan y véanlo, esto es tremendo. Número 2, la Convención de la Protección contra la Convención, en su artículo 11, para la protección de las mujeres, también establece que no debe haber ninguna restricción en el ejercicio de los derechos sociales por el ejercicio de la maternidad. Y acá también se impone ese límite. ¿Cuál es ese límite? Que tienen que reintegrarse a la actividad que venían gozando al momento de entrar en goce de esa licencia, lo cual es una locura. Al mismo tiempo se vulnera el 14 bis, porque la trabajadora queda condicionada a volver a ese mismo trabajo, justamente cuando la necesidad de la excedencia o la circunstancia de la maternidad debería permitir cierta flexibilidad. Entonces tenemos ya tres problemas que ninguno de esos tiene que ver con el régimen especial, son generales, pero todos se aplican. ¿Y qué pasa con los especiales entonces? Les voy a tirar un caso que es muy concreto y que genera dudas. Si yo tengo una docente universitaria de dedicación exclusiva, que se dedica entonces a la actividad universitaria, a la educación, a la investigación. Ahora, si esta mujer luego de la excedencia retorna a una actividad de dedicación semi-exclusiva, porque claro, decide bajar esa carga horaria, si pasa a una dedicación semi-exclusiva, le cambia el régimen previsional aplicable. ¿Por qué? Porque el investigador le exige dedicación exclusiva. El de universitario le exige semi-exclusiva, o le permite semi-exclusiva. Entonces, aquí tenemos una consecuencia no deseada, porque la trabajadora en ese caso pierde el régimen especial. Pierde el régimen especial. No es que no se le computan esos servicios, lo pierde, porque vuelve a otra actividad. Bueno, entonces aquí tenemos un problema. Otro problema que nos encontramos sería con el mismo caso si esta mujer, en vez de volver a la docencia universitaria en una universidad nacional, decide, por el motivo que sea, volver a la docencia universitaria en una universidad privada. Otro régimen distinto aplicable. No es el mismo régimen. Entonces nos encontramos con muchísimas de estas cuestiones que son finitas, pero para aquel que maneja el tema son realmente necesarios. También nos encontramos dentro del sistema de los docentes universitarios, el decreto 1246, el convenio colectivo aplicable al sector, nos encontramos con que este convenio ha sido un poco adelantado a su tiempo, porque ya reconocía licencias por posmaternidad y por posadopción. El decreto 475 permite reconocer las licencias legales y convencionales, en este caso sería uno de esos ejemplos, en favor de la mujer que ha adoptado y que ha sido madre o gestante. Ahora bien, esas licencias las reconoce con el límite del 183 LST, que es lo que les mencionaba recién. Entonces, a ver, días atrás estábamos en una reunión con los sindicatos, la Federación de Docentes, y ya estamos pensando en plantear al gobierno, al Consejo Interuniversitario Nacional, la modificación del convenio colectivo de trabajo para adaptarse a las nuevas realidades. Una de esas realidades tiene que ver con modificar este tipo de licencias, pero esa licencia es uno de los puntos que está en el proyecto para modificarse, va a quedar afuera de esto. Entonces, o nos limitamos a negociar lo que está permitido por la norma, o lo negociamos de todas formas, por el carácter mejorativo del convenio colectivo de trabajo, y después todos los beneficiarios que caigan dentro de esta limitación tendrán que litigar. Lamentablemente esa es la única solución posible. Por último, yo no quiero adelantar a lo que la doctora Nadia va a exponer, pero también necesito hacer alguna aclaración al respecto. Dentro de los dentro de la prestación anticipada por desempleo se aplica, el haber se calcula conforme a la ley 2441. El 80% del haber, se les va a explicar la doctora, pero ¿qué pasó con una persona, una mujer, que está
una persona que está desempleada, que es beneficiaria de regímenes especiales. Uno pensaría rápidamente, pero si son empleados públicos en su mayoría, ¿cómo van a estar desempleados? Normalmente tienen una protección por estabilidad. Entonces, por eso digo que estas cuestiones finas pasan por alto en el análisis rápido que hace la mayoría. Pero llamo la atención sobre lo siguiente. Los docentes, los magistrados, los investigadores están sujetos a permanencia de acuerdo a concursos. Entonces puede perder un concurso un docente por más que tenga 30 años de servicio. Aun cuando tenga un cargo ordinario ya concursado y accedió al mismo a través de un orden de mérito, queda sujeto a lo que se llama evaluación por carrera académica. Con 2 evaluaciones negativas, un docente queda fuera o puede quedar fuera si pierde un concurso. Entonces, es posible encontrarse con beneficiarios de regímenes especiales que queden desempleados. Entonces, eso no está previsto. A estos beneficiarios, en todo caso, les correspondería el 80% del haber que les correspondería conforme a la ley especial. Eso no está previsto, pero sabemos entonces cómo lo interpretarán ANSES y seguramente nos vamos a encontrar con alguna frondosa jurisprudencia. Entonces ese sería un tema a señalar que es muy, muy interesante. Otro tema es que a los fines de prorrateo de los servicios, cuando se involucran actividades de carácter diferencial o común, la ley lo permite, la reglamentación lo permite, pero solamente menciona tareas diferenciales. Y nosotros vimos que los regímenes especiales también podrían merecer esta situación. No nos olvidemos también que hay otras situaciones de desempleo. Yo les mencioné la más común, pero hay docentes que pueden quedar fuera del empleo por razones disciplinarias, por razones de salud, como mencionaba la doctora Cintia hace un ratito. Yo tengo casos, en este momento tengo varios en litigio, de docentes que se le han agotado los 2 años de licencia por largo tratamiento, el año de protección que tiene al 50% del salario, no puede retornar a la actividad porque no tiene alta médica y al mismo tiempo ha quedado sin empleo y sin poder acceder a la prestación por invalidez. Entonces nos encontramos con estas cuestiones que acá no está contemplado. ¿Qué pasa con los especiales? Fíjense y recuerden lo que dije yo al principio. La terminología, la técnica legislativa también induce a errores. Aquí, el sentido que yo le encuentro a esta palabra diferencial es en el sentido de sinónimo con especial, pero debería, como son técnicamente 2 cuestiones distintas, hacerse esa distinción. Entonces, más o menos esa sería la cuestión. Yo sé que me estoy extendiendo mucho, por favor, si estoy muy excedido me avisan. No sé, Clarisa, cómo estamos de tiempo. Son las 6, estamos bien de tiempo. ¿Estamos bien? Bueno, Sí, ya me sí. faltan creo que 2 filminas o 3 y ya terminamos. Bueno. Simplemente lo último. Y acá los números, a veces los abogados le tenemos miedo a los números, yo les pido por favor, déjenle de tener miedo, agarren los Excel, que no comen y nos abren un panorama excepcional, porque somos nosotros los que tenemos que plantear estos problemas para que después en todo caso nos ayuden los contadores. Pero si nosotros no vemos las diferencias, si no vemos los problemas, es muy difícil que los vean otros por nosotros. Aquí, en los regímenes especiales, los que nos dedicamos a esto, no nos interesa el haber mínimo, no nos interesa el mínimo con garantía, la base imponible mínima. No, normalmente nuestros clientes van a estar alcanzados por el tope, o van a estar alcanzados por la base imponible máxima, van a tener problemas de acumulación de haberes, el impuesto a las ganancias los va a afectar. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que ver en esta materia. Ahora bien, fíjense lo que ha sucedido. El haber jubilatorio máximo se moviliza conforme a ¿qué? A la pauta de movilidad general de acuerdo a la secuencia normativa que yo les venía expresando. Pero como se evolucionan por distintos índices los salarios de los regímenes especiales, los haberes de los jubilados especiales, que el tope, muchas veces sucede que como el tope se mueve por debajo del haber, nos encontramos con mayores descuentos de los que correspondería. ¿Y cómo es esto? Yo les muestro un solo ejemplo. Fíjense aquí en este cuadro, ¿qué pasó en marzo de 2020? Esto lo podemos hacer para atrás en el tiempo, lo podemos aplicar en cualquier momento. Puse marzo porque se hace muy evidente. ¿Qué pasó? A los universitarios le dieron 30% de aumento, a los docentes 23%, Luz y Fuerza 18,76%, investigadores 9,38%. El haber máximo, en cambio, creció 3,76%, ahí en la flecha rojita abajo. ¿Y qué impacto tiene eso si es movilidad general? Me dirán ustedes. Bueno, ahí está. Como el haber máximo creció en cierto nivel, el haber jubilatorio que no quedaba alcanzado creció por arriba y quedó atrapado dentro del tope. Consecuentemente,
tienen estos docentes, estos investigadores, están pagando un descuento, el que ustedes leen la leyenda nefasta del artículo 9, 24, 4, 63, que ven el recibo de haberes. Estos docentes quedaron atrapados, cuando venían en un rango de haberes que a lo mejor no estaban atrapados. Entonces, achatar la pirámide de jubilaciones es esto. A los regímenes especiales los afectó muchísimo el tema del tope, porque viene evolucionando el tope en una línea ascendente que viene así, digamos, mientras que los haberes han venido así. Entonces cada vez van pagando más impuestos. Hay una distorsión. Esto lo podemos hacer, esta es la foto de marzo de 2020, se puede hacer en cualquier momento la foto y nos da más o menos el mismo resultado. Entonces volvemos acá. ¿Qué sucede con la base imponible? Hoy, el haber jubilatorio máximo está en 174.000 pesos. En diciembre va a ser de 195.000 pesos. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un jubilado especial que tiene un haber bruto de 300.000 pesos, que podría ser un docente universitario de dedicación exclusiva, más simple, con un adicional por maestría, que está cobrando ese dinero, a ese docente le van a descontar un monto que va a equivaler al 15% de lo que exceda ese haber máximo que tenemos allí. Entonces están recibiendo descuentos. En el caso del ejemplo, estaríamos hablando de un excedente de 100.000 pesos, es decir, le van a descontar 15.000 pesos aproximadamente en concepto del artículo 9 de la ley 24.463. Fíjense, estamos hablando de un docente que le descuentan 15.000 pesos en ese concepto. Ahora, ¿qué otra distorsión nos encontramos? Cuando vemos el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias ha recibido el año pasado una modificación que la base mínima no imponible, en realidad es la deducción específica para jubilados, es equivalente a 8 jubilaciones mínimas. Pero como las jubilaciones mínimas también evolucionan conforme la pauta de movilidad general, están evolucionando por debajo de lo que es el haber por RIP-1 o por RIP-DOC, por ejemplo, nos encontramos con la misma situación. Hoy paga ganancias aquel jubilado que cobra más de 207.000 pesos. ¿Está? Pero sin embargo el tope se lo agarra cuando cobra 174.000 pesos. ¿Cómo era para atrás en el tiempo? Primero, a medida que el haber jubilatorio crecía, primero yo quedaba atrapado por impuesto a las ganancias y luego por el tope. Hoy es al revés. Hoy yo tengo un haber de 174.000 pesos, ya estoy tomado por el tope. Y cuando llego a ganancias, ya estoy tomado por ganancias arriba. Antes era así. Este es otro problema, ¿sí? Máxime cuando vamos a encontrarnos con que la deducción específica, como es discrecional, ahora aumentó, hubo un movimiento ahora que todos hemos leído como un movimiento electoral, pero no sabemos qué va a pasar a futuro con esta deducción específica. Si se mantiene en el mismo nivel, bueno, no habría demasiado problema si la movilidad de las jubilaciones reflejase el resto de las variables económicas, o en todo caso, si todos los aumentos, tanto los generales como los especiales, fueran en el mismo nivel, no habría problema. Pero hemos visto que aumentan de distintas formas. Entonces va a haber momentos en que tenemos mayores descuentos, momentos en que tenemos menores, y eso nos lleva allá a mi última intervención de hoy. Así como tenemos el famoso fallo Quiroga que nos permite reajustar la PBU, con el mismo criterio yo armé estos Excel. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Hoy, a partir de septiembre de 2021, tenemos una base imponible de 283.000 pesos y una base imponible y un haber jubilatorio máximo de 174.000 pesos. Eso lo están viendo allí arriba en grande. Ahora, si nosotros nos hacemos un poquito de historia, la relación entre la base imponible máxima y el haber jubilatorio máximo era del 82% entre una y otra. Hoy esa relación está en el 60 y pico por ciento. Entonces, si nosotros mantuviéramos esa relación, lo vemos en la tercera línea, el haber jubilatorio máximo debería estar en 232.000 pesos. Ahora, si aplicásemos un criterio similar al de Quiroga, esto sí nos va a conducir a resultados confiscatorios, porque hoy, de acuerdo a esos mismos fallos, incluso el fallo Pascualón, no sé si lo recuerdan, de una sala, hoy estaremos hablando, de acuerdo a distintos escenarios, de un haber jubilatorio máximo de 312.000 pesos, de 366.000 pesos, es decir, que muchos de nuestros clientes no deberían estar pagando impuestos, el tope. Fíjense la diferencia en la columna donde está todo en rojo, de la diferencia entre cuánto debería ser, según el escenario teórico analizado, y cuánto es. Hay mucha diferencia, entonces muchos de nuestros jubilados estarían siendo pasivos de descuentos que no corresponden. Bueno, esto es un poquito lo que yo les quería mencionar. Hay mucho más, es muy complejo, seguramente los he agotado con
tantas cosas raras, pero bueno, queda a disposición, ahí un poquito paso cierta publicidad, eso, estoy en las redes también, me pueden buscar, y cualquier duda, hay mucho material en las páginas, no sé si alguien está teniendo la oportunidad de verlas, y bueno, queda a disposición y después les mando el material. Excelente, doctor Paz, muchísimas gracias. Le vamos a pedir, sí, que nos comparta el material por el contenido académico y también por sus datos de contacto, que estaría muy bueno tenerlos. Y como dije antes, luego lo subimos a los comentarios del video que va a estar en breve en el canal de YouTube de Abogados del Fuero del Trabajo en Emergencia. Para los que quieran hacer consultas al doctor, está habilitado el chat, se las podemos transmitir cuando termine la doctora García, así que bueno, la voy a presentar a ella más formalmente. La doctora Nadia García va a referirse hoy a jubilación anticipada y la problemática para reunir los 30 años de aportes. La doctora es abogada, doctora en Derechos Humanos y Previsión Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala, magíster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares y la OISS, que yo, perdón Nadia, pero no sé qué es. Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Espectacular. Posgraduada de la UBA, supervisora de la Auditoría General de la Nación en el Departamento de Control de la Seguridad Social, docente de grado en la Facultad de Derecho UBA y UADE, docente de posgrado, UADE, UNTREF, distintas diplomaturas de todo el país también, directora del Instituto de Seguridad Social de la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho, y tenemos el lujo de que también sea desde hace algunos meses directora de nuestra Comisión de Seguridad Social aquí en Abogados del Fuero. Para los que no nos conocen tanto, les recuerdo otra vez, todos nuestros datos para seguirnos en las redes están en el chat, y también los datos para aquellos que quieran abonar el certificado. Ahora sí, Nadia, tenés toda nuestra atención. Clary, muchas gracias. Bueno, no quiero dejar de agradecer a mis colegas, que saben que los admiro mucho, que les agradezco infinitamente su aporte totalmente desinteresado en estas jornadas, así que muchas gracias. A todos los que estén interesados, saben que pueden enviar un mail a seguridadssocial@abogadosdelfuero.org.ar para sumarse a esta comisión, y bueno, intentar entre todos seguir debatiendo y seguir criticando, porque nos encanta todas estas normas que habrán visto en la exposición de Aníbal lo complejo que es. Yo les vengo a hablar hoy de esta jubilación anticipada, que tiene unos poquitos meses, pero quienes me conocen, que también voy a agradecer, porque debo reconocer que tengo un grupo de seguidores que no se cansa de escucharme. Tengo muchísimos colegas, amigos entre los asistentes, así que les vuelvo a agradecer su paciencia por seguir escuchándome. Saben que vengo hace tiempo luchando, apoyando al movimiento de trabajadores desocupados con 30 años de aportes. Si bien sabemos que el desempleo afecta a todas las edades, no discrimina a todos los sexos, cuando afecta a trabajadores que ya no pueden reinsertarse en el mercado laboral, y que además tienen 30 años de servicios con aportes, creo que nos conmueve más, porque son completamente excluidos luego de haber hecho un gran aporte a un sistema previsional que de contributivo tiene ya muy poco. Desde el año 2007, en que perdió vigencia la ley 25.994, que por primera vez creó en la Argentina la jubilación anticipada por desempleo, estos trabajadores, a través de este movimiento, iniciaron una gran lucha que incluyó la presentación de diversos proyectos de ley que nunca superaron la Comisión de Presupuesto y Hacienda, también acciones de concientización y difusión sobre la problemática del edadismo, una presentación concreta que fue por primera vez cuando conocimos el número de trabajadores en esta situación, fue a través de este movimiento, que informó para el 2015 más de 33.000 trabajadores en esta situación. Y finalmente incluyó una denuncia ante el INADI para que se expida sobre si el accionar del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo constituía discriminación en los términos de la Ley 23.592. En esa oportunidad el INADI nos contestó que no era discriminación, pero que sí era una conducta arbitraria e injusta, que se requería una solución que les dé cobertura económica a quienes por razones etarias no pueden incorporarse nuevamente al mercado laboral. Desde el año 2007, estos trabajadores no se encontraron inmersos en ningún sistema de seguridad social, fueron excluidos y olvidados.
y por ello se autodenominaron viejos para trabajar y jóvenes para jubilarse. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de edadismo, de este concepto que hoy se puso como un poco de moda? Cuando hablamos de edadismo hablamos cuando se utiliza la edad para categorizar o dividir a las personas generándoles daño. Puede adoptar distintas formas como prejuicios, discriminación, prácticas o políticas tendientes a perpetuar en nuestra sociedad una concepción estereotipada. Si bien el edadismo que conocemos y al que me voy a referir es aquel que padecen las personas mayores, no afecta solo a personas mayores, afecta también a personas jóvenes en distintas esferas de su vida, como son en la política, en la educación, en el acceso a la vivienda, en el empleo, en el acceso a capacitación especializada, donde sus voces no son escuchadas y muchas veces son rechazadas, solo por un tema de edad. Un reciente informe de la ONU, que les recomiendo, lo hace la ONU y la OMS, señala que releva que de cada 2 personas en el mundo, una tiene conductas edadistas, y reconoce que es una problemática mundial y que además genera pérdidas millonarias en las sociedades. Este decreto 674, que finalmente instala nuevamente la jubilación anticipada en la Argentina, va a recoger esta problemática del edadismo a la que nos veníamos refiriendo, va a reconocer que el edadismo, en el que nos vamos a referir por efecto de la edad avanzada o la mayor edad, frustra el acceso igualitario respecto de otros grupos etarios al acceso a derechos como el empleo, la capacitación, la seguridad social, la salud, y que si bien se vieron agravados por la pandemia, son anteriores a la pandemia, pero reconoce que la pandemia los estigmatizó más justamente por estos estereotipos conceptualizados en que las personas mayores no pueden actualizarse ni poder llevarse bien con esta tecnología a la que todos nos vimos obligados por efecto de la pandemia, y los declaró como grupos de riesgo. Este mismo decreto también menciona un informe que también les recomiendo que lean, que es elaborado por la Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales sobre jóvenes con mandato cumplido, la problemática de reinserción de los mayores de 50, en la que reconoce nuevamente que en realidad la reinserción de estos trabajadores no es otra problemática que un estereotipo vinculado al efecto disvalioso que se le da a la edad, en contraposición sobre exaltar las bondades de la juventud relacionados con la belleza, la productividad o el éxito. También menciona, esto es muy gracioso para quienes venimos luchando hace tanto tiempo, la recomendación 162 de la OIT de 1980. Sí, el decreto la menciona, en la que en forma temprana la OIT mencionaba la problemática de los trabajadores y trabajadoras desocupados para reinsertarse luego de una determinada edad, y justamente recomienda a los estados desde 1980 la adopción de medidas como la jubilación anticipada. Y por último, el Estado en el decreto reconoce los compromisos asumidos en la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en la que nuestro Estado se compromete a garantizar los derechos de las personas mayores, su autonomía e independencia, siempre dentro de este concepto de envejecimiento activo y saludable. Y ahora sí, para entrar dentro de lo que es este decreto va a tomar los aspectos fundamentales de la Ley 25.994, va a permitir la jubilación anticipada 5 años antes que la edad prevista en el artículo 19 de la 24.241, esto es 55 años las mujeres y 60 los hombres. Estas edades no se van a ver modificadas aún ante la existencia de regímenes diferenciales, de todos esos que estuvo hablando y a los que se refirió Aníbal. No se van a ver modificados, la edad es inmodificable, digamos, es decir, tiene que contar con 60 años los hombres y 55 las mujeres. Debe reunir 30 años de servicios con aportes efectivos, y acá empieza nuestro mayor problema. Para quienes no son previsionalistas, necesito contarles que reunir los 30 años de servicios con aportes para una jubilación ordinaria común, a la que accede la mujer a los 60 y los hombres a los 65, si bien obviamente aspiramos a que pueda trabajarlos y aportarlos, tenemos otras opciones, como es, por ejemplo, el reconocimiento de tareas de cuidado, que es lo que se conoce como cómputo ficto. ¿Por qué? Porque no hay aportes, es un cómputo ficto. Lo mismo la compensación por exceso de edad, la declaración jurada, las moratorias. Todo eso son beneficios que nos permiten reunir los 30 años para la jubilación común. El decreto específicamente habla de servicios con aportes efectivos. Y si bien compartimos algunas exclusiones, como pueden ser la declaración jurada, prevista en la ley 24.241, o el exceso de edad, claramente, no compartimos otras. Por ejemplo, la primera, planes de regularización, lo que comúnmente se conoce como moratorias.
Creemos que la reglamentación dispuesta por la resolución 21 del 21 de la Secretaría de Seguridad Social excedió el marco delegado por el decreto 674, en tanto estos servicios, cuando el plan se encuentra cancelado a la fecha de solicitud, es decir, hay servicio efectivo y hay un aporte efectivo. ¿Sí? Si bien existía una deuda, este trabajador accedió mediante una moratoria y la pagó, y se encuentra cancelada la fecha de solicitud del beneficio. Por ende, consideramos que en estos casos no debe excluirse del beneficio, ¿sí? Por cumplir con los dos requisitos dispuestos por el decreto. La segunda, que es casi un contrasentido, prestación por desempleo. Realmente excluir la prestación por desempleo en una prestación anticipada por desempleo parece un contrasentido. Pero además, el artículo 119 de la 24.013 específicamente establece su cómputo a los efectos previsionales. Y además se trata de una de las pocas prestaciones contributivas de nuestro sistema de seguridad social, a la que contribuyen los empleadores y los trabajadores activos. Realmente no compartimos la exclusión, ni la incompatibilidad que se prevé para la prestación por desempleo con la jubilación anticipada, ni la imposibilidad de computar esos periodos a los efectos de llegar a los 30 años. Y acá es donde a mí me empieza a temblar, como digo yo, el ojo izquierdo, licencia por maternidad. Como bien dijo Aníbal, la licencia por maternidad, de la que vengo hablando hace tanto tiempo, que tengo escrito varios artículos en los que afirmo que la licencia por maternidad en la Argentina discrimina a la mujer. Esa naturaleza jurídica que tiene en cuanto a la mujer durante la licencia no percibe remuneración, sino una asignación del régimen de asignaciones familiares, dineraria y no remunerativa, provoca que no esté sujeta a aportes y contribuciones, y eso va a traer efectos negativos en el contrato de trabajo y en todo el régimen de seguridad social. En lo que nosotros nos ocupa ahora, está excluido expresamente del cómputo de los 30 años. Se trata de una nueva penalización de la maternidad. Cuando nosotros hablamos de una licencia por maternidad, hablamos de un contrato de trabajo vigente, de la prohibición absoluta de trabajar para la mujer, y de una licencia que tiene rango constitucional. Su no consideración viola lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, inciso B, de la Convención sobre Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, en tanto prevé que su reconocimiento no puede importar la pérdida de otro derecho, y en nuestro país, acá tenemos nuevamente una pérdida de un derecho, la imposibilidad de la mujer de acceder en condiciones igualitarias y equitativas a la prestación anticipada por desempleo. Nuevamente, la licencia por maternidad se transforma en una trampa en la aspiración de la mujer a otros derechos, de los que tanto me referí, tenemos uno nuevo. Reconocimiento de tareas de cuidado, que también Aníbal hizo referencia. Este decreto 475, que importó un gran avance en materia previsional y en el reconocimiento de la importancia media, porque como bien dijo Aníbal, yo vengo criticando el no reconocimiento de tareas domésticas, solo reconoce tareas de cuidado, y respecto de cuidados únicamente de hijos, pero igual lo excluimos. Es decir, lo que yo me pregunto es, las razones que llevaron al dictado del decreto 475 fue el reconocimiento del Estado de toda la problemática que la mujer afrontaba en el mercado laboral, y cómo eso le impedía juntar los 30 años de servicio con aportes para obtener la jubilación. ¿Cuál sería la razón para no computarlo ahora? O sea, cuando encima está afectada por el desempleo, que también el decreto 475 menciona que la mujer está más afectada por el desempleo. Esa falta de aportes que se le atribuye a este reconocimiento no es más que nuestra propia ineficiencia de haber creado definitivamente un sistema laboral y previsional que reconozca la importancia económica que tienen las tareas de cuidado. Que para nuestro país importan el 16% del Producto Bruto Interno. ¿En serio me van a decir que esos servicios, que esas tareas no tienen aportes? ¿En serio vamos a seguir sosteniendo que no tienen importancia económica? ¿En serio vamos a seguir desmereciéndolas, diciendo que no las pueden computar para lograr la prestación anticipada por desempleo? Por eso les dije que me tiembla el ojo derecho. En materia de servicios diferenciales, también como mencionó creo que Aníbal, en este caso dice que en los casos en que existan servicios diferenciales, el requisito de los 30 años se va a considerar cumplido al cumplimiento de los requisitos previstos, es decir, de los años con servicios previstos en el régimen diferencial o su prórrata. Es decir, que si bien los requisitos distintos de edad no van a computarse, sí aquellos relacionados a los servicios. Es decir, que si tengo un régimen diferencial que permite el acceso a los 25 años, lo voy a poder utilizar para la jubilación anticipada. El tercer requisito es la situación legal de desempleo, es decir, debo estar en desempleo la persona que lo solicita al 30 de junio del 21. Este desempleo debe ser al momento de solicitar la prestación y debe mantenerse durante todo el tiempo del goce de la prestación, debiendo además mantener la residencia, no pudiéndose irse del país, ausentarse del país por más de 90 días. Al respecto tengo un montón de críticas para hacer, porque como me dijeron una vez en uno de estos cursos que soy una criticadora serial, la respuesta es sí. La primera es
El trabajo es un derecho humano fundamental, el trabajo dignifica, el trabajo incluye, el trabajo hace feliz a las personas. Obligar a los trabajadores y trabajadoras a mantenerse en la situación de desempleo para no perder una prestación por la que tanto estuvimos peleando, afecta pero derechos fundamentales y elementales. Hubiese sido más lógico establecer la suspensión de la prestación cuando el trabajador reingreso se reincorpora al mercado laboral, no la pérdida del derecho. Estamos obligando a los trabajadores y trabajadoras a mantenerse en la situación de desempleo. El derecho de la seguridad social es subsidiario, no busca anular la actividad productiva y creadora del hombre, y eso es lo que está haciendo este decreto. Respecto a este requisito de la situación de desempleo, también lo que pido es memoria. Venimos desde el año 2007 luchando por esta prestación. Durante todos esos años, la gente estuvo excluida del mercado laboral. Tenemos un instinto, gracias a Dios, nato de supervivencia que obligó a los trabajadores y trabajadoras a incorporarse en algún régimen monotributista social, como mínimo para tener cobertura de salud y poder hacer alguna changa. Hoy eso los deja sin derecho. Entonces me parece que cuando razones electoralistas llevan al firmado un decreto sin debate, sin anticipación, porque sinceramente nosotros que veníamos peleando por esto nos enteramos de un día al otro, agarró un montón de trabajadores desprevenidos. Entonces lo que pido también es que se consideren esas situaciones. Una vez que accedo al beneficio, lo que voy a acceder es una prestación reducida, se va a calcular el 80%, esto es una diferencia con la ley 25.994, que establecía el 50%, acá es el 80% de la PBU, de la PC y de la PAP. Sé que para quienes no hacen previsional, deben pensar que son siglas que bajaron de la estratosfera, pero es la prestación básica universal, la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia, que son las 3 prestaciones que integran el haber de jubilación. Todas se calcularán al 80%, nunca menos que el haber mínimo garantizado, y se establece el ajuste automático al cumplirse la edad jubilatoria, es decir, que automáticamente ANSES, al cumplir los 60 la mujer o los 65 el hombre, deberá reajustar al 100% los casos que corresponda. Ahí, a los previsionalistas nos surge otra pregunta, que es, ¿en qué régimen? Porque todo el tiempo escuchamos de que va a cambiar el cálculo del haber, que va a cambiar el régimen previsional, entonces nuestra pregunta es, ¿con qué régimen le vamos a calcular el haber al momento en que se cumpla la edad jubilatoria? Además, la PREP 1178 reconoce el pago de zona austral al 40% en los casos que corresponda y siempre de las sumas reconocidas. Se establece el carácter excepcional de la prestación. Esto quiere decir que esta jubilación anticipada tendrá una duración máxima de 2 años, y además que no proceden los casos en que la persona tenga derecho a una jubilación ordinaria o un retiro por invalidez. En esos casos no procederá. Se establece la incompatibilidad de esta prestación con toda actividad, como les dije, en relación de dependencia, autónomo, también con planes sociales, con cualquier tipo de retiro, pero también con las pensiones, no contributivas y con las contributivas. Es decir, que el hecho de que una persona que hoy cumple con todos los requisitos perciba una pensión contributiva por el fallecimiento de su cónyuge, que ha contribuido en forma independiente al sistema previsional y que cubre la contingencia que genera la muerte de alguien con quien vivo, se va a ver impedido de acceder también a este beneficio. En cuanto a la fecha inicial de pago, que es desde qué momento me van a reconocer el pago de esta prestación, es la solicitud, como en casi todas las prestaciones, siempre que se reúnan todos los requisitos a esa fecha, y en los casos en que yo tuviera alguna prestación incompatible, se considerará como fecha inicial de pago el día siguiente al momento en que renuncio a esa prestación. Y en el caso de la prestación por desempleo, quienes estén percibiendo la prestación y opten, como les dije, no compartimos, pero es incompatible, deberán renunciar, y el tiempo entre la solicitud y el alta de este beneficio será considerada como una prestación indebida para ANSES. En cuanto a el fallecimiento, que se produzca el fallecimiento de estos beneficiarios, se establece el pago de una pensión, pero pensión directa. ¿Por qué? Porque no se considera un beneficio previsional en sí mismo, ¿sí? Es una contingencia distinta, dada, entre otras cuestiones, por la situación de desempleo. Ya para concluir, que no quiero extenderme más, y como les dije, tuve el gusto de acompañar la lucha del movimiento de trabajadores desocupados con 30 años de servicios con aporte de cerca. El camino fue largo, sin respuestas concretas que solo llegaron por razones distintas, pero que no desmerecen la lucha. La sanción apresurada y por decreto de esta jubilación anticipada fue consecuencia de haber puesto en agenda una y otra vez la cuestión sin renunciar y sin claudicar. Hoy estamos contentos con la sanción del decreto y vamos a seguir acompañando a los miles de trabajadores y trabajadoras alcanzados, pero también a quienes no lo están, a quienes hoy están excluidos
por no cumplir con esta situación de desempleo el 30 de junio, por estar en monotributo social, por que se contemplen las situaciones en particular respecto, bueno, primero también para lograr que este derecho permanezca nuestro derecho y que no sea excepcional, pero también por Mónica, a quien le acaban de rechazar el beneficio porque no le consideran el año de prestación por desempleo, reconocieron solo 29 años, por Darío, que empieza a tener cancelada la moratoria desde el año 2016, acaba de tener una resolución denegatoria, por María Rosa de la Pampa, que en sus palabras me dijo, me están castigando por ser mujer y por haber sido madre. Vamos a seguir luchando por corregir estas situaciones, por hacer del derecho previsional un derecho más justo, más equitativo y más igualitario. Espero que me acompañen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nadia, excelente, excelente, un lujo escucharte, y cuánta razón, ¿no? Cuántas veces esta super tutela de las mujeres en distintos ámbitos termina jugando en contra, ¿no? A veces, bueno, pasa con muchas leyes también, ¿no? La ley de alquileres, para pasar las cosas a otro plano, ¿no? Se pone tanta protección en un lado que después el que está enfrente termina voluntaria o involuntariamente produciéndose el efecto contrario, totalmente contrario al buscado, ¿no? Y cuántas reformas que podrían hacerse tal vez de a poco y no se hacen porque se pretenden cosas rimbombantes, cambiar los sistemas, pasarlo de blanco a negro, y tal vez con pequeñas cosas todo podría funcionar mucho mejor. Bueno, los insto una vez más a los participantes, si quieren trasladar alguna pregunta o que de momento no veo. Hay muchas felicitaciones para todos los expositores, Claudia de Los Ángeles, Pamela Boto, excelente la doctora García, impecable la doctora García, cuánta claridad para explicar con nombre y apellido cómo una ley no debatida ni pensada afecta a los vulnerables. Muchos aplausos de parte de Gisela también para todos, Lucrecia Sánchez, un placer escucharlos. Bueno, muchas felicitaciones para todos. Los invito a ustedes, si quieren hacer algún comentario de cierre, mientras vemos si alguien se anima a pedir alguna aclaración. Yo, Clary, agradecer nuevamente a Aníbal y a Cintia, también a la Asociación de Abogados del Fuero por el espacio. Creo que necesitamos de estos lugares para poder decir lo que pensamos y tratar de defender lo mejor posible a nuestros clientes, que como siempre digo, nunca ningún derecho es más importante que el otro, pero nosotros estamos ante derechos urgentes, alimentarios, de preferente tutela y constitucionales. No tenemos una ley de procedimiento especial, es decir, el Código Civil y el Código Procesal es un marco de referencia para los jueces en el ámbito de la Justicia Federal de la Seguridad Social. Entonces creo que somos los más vulnerables, son los más vulnerables los que menos protección tienen, los que menos debido proceso tienen y los que menos garantías tienen. Y cuando me dicen que atravesamos una crisis, cuando el sistema previsional está en crisis de hace 30 años, me permite incluso cuestionar esta. Así que nuevamente gracias a todos y bueno. Un aplauso, Nadia, para vos, para Aníbal, para Cintia. Y ojalá que no les hagan una ley de procedimiento o una resolución ni siquiera parecida a la que tenemos en el sistema de riesgos de trabajo. Por favor, vean eso y planifiquen algo que sea bien distinto a eso, porque también es otro sistema que debería tutelar y por el contrario, parte de la desconfianza en el trabajador que está vulnerado, bueno, igual que las personas de edad y demás, ¿no? Que muchas veces... Es que recuerden que riesgos es una contingencia y es seguridad social, aunque a los laboralistas no les guste. Les cuento a todos los que están viendo, porque sé que hay muchos que hacen riesgos, es seguridad social. Sí, bueno, la Corte lo plantea ya cada vez más plausible en ese sentido. No sé qué opina el doctor Mariano Natale, que anda por ahí, lo vi. Sí. Mariano Natale ya últimamente empieza las charlas con la Constitución en la mano. Antes, cuando recién lo conocía, mucho no lo convencía, pero ahora ya empieza la charla con la Constitución en la mano. Sí, exacto. Bueno, saludos desde Mar del Plata, dice Marcela Barroso, excelentes expositores, gracias. Les transmito
también más saludos. Y bueno, les recuerdo, los invitamos a todos a asociarse. Nuestra página web www.abogadosdelfuero.com. Ahí tienen el link, lo pueden hacer de manera gratuita, seguirnos en nuestras redes, enterarse de todas las actividades. Nos basamos en la solidaridad. Todos los que formamos parte de la asociación, desde la comisión directiva y las comisiones académicas, lo hacemos porque nos gusta, porque tenemos vocación de ayudar y de aportar un granito de arena para mejorar el ejercicio de la profesión, y por suerte cada vez nos vamos ampliando a distintas incumbencias y ramas del derecho. Así que bueno, esperemos seguir así con la ayuda de todos y el acompañamiento también de todos. Muchísimas gracias. Estamos subiendo la charla al canal de YouTube en breve. Gracias a todos de parte de Abogados del Fuero.